Hola, muy buenas tardes. Vamos a la tercer video de este primer tema de contribución marginal. Antes de entrar por completo de lleno a ello, quiero informarles que nos están pidiendo, y yo me imagino que el coordinador no lo está pidiendo porque se lo están pidiendo a él, que le informáramos cuántos alumnos teníamos inscritos, qué es lo que dice las aulas virtuales, y cuántos son los que han estado asistiendo en las diferentes fechas. Yo tuve que informar y me están dejando que esa información la dé cada miércoles. Entonces, creo que en algo están tratando de hacer el hecho, han de tener mucha ausencia porque se presta al hacerlo de esta manera que ustedes no quieran asistir a la clase o se presentan y pasan lista y después, como les dije yo la clase pasada, yo les di de alta en el Zoom para que pudieran pasar y a veces tomaba asistencia de ahí y cuando ya pasé lista pues ya muchos ya no estaban. Eso me va a hacer, yo se los dije, me va a hacer manejar la asistencia de diferente manera, pero les aviso porque no le están pidiendo, lo cual quiere decir que están queriendo tener un mejor control de que ustedes asistan a lo que debiera de ser sus clases presenciales. No lo están exigiendo, yo solo les comento, estoy obligada a hacerlo y ustedes están obligados a estar presente. Aunque yo esté dando las grabaciones, lo estoy haciendo en atención a diversas problemáticas que algunos enfrentan. Pero la verdad, y porque me quiero quedar segura de que ustedes decidirán si quieren aprobar o no esta materia, yo estoy poniendo más de mi parte. Pero no quisiera que eso los hiciera decir, bueno, ya estoy viendo por aquí la clase, la maestra la está grabando y ya no estoy entrando yo a los martes y los viernes por Zoom. Déjenme decirles que la vez pasada estuvimos mucho mejor porque ya pude compartir pantalla y estuvimos de nuevo volviendo a explicar lo que yo ya había dado. Y para esta clase de mañana me voy a hacerles algunos datos para que trabajen algo respecto a cada una de estas cosas. Levantarán su manita y me explicarán, estas serán participaciones por separado de su calificación, ¿sí? Entonces, pues ojalá y que le tomen cartas al asunto igual aquí, para que todos caminemos de la misma manera. Aviso, nos están pidiendo varios reportes, cómo estoy presentando la clase, qué es lo que estoy haciendo, me preguntan varias cosas, lo cual quiere decir que en cualquier chico rato vamos a tener que informar también diferentes situaciones. A mí no me afecta, yo estoy dejando todo dentro de aulas virtuales, hasta las clases que les estoy dando por Zoom están quedando grabadas, en el momento que ellos las quieran, igual las puedo dar. Así que yo estoy poniendo de mi parte y ojalá que ustedes pongan de la suya. Pónganle por favor cable a su computadora como lo hice yo, para efecto de que no tengan tanto problema. Ok, después de eso vamos a entrar directamente a la materia. Voy a tomar desde un poquito antes, desde donde empieza el objetivo 2, que es la página número 95, objetivo número 2, ok. Ya lo había visto un poco de esto, pero para poderlos tomar conjunto por todo lo que vamos a ver ahorita. Y nos dice, después de clasificar los costos como fijos y variables, su efecto sobre los ingresos, sobre el volumen y sobre las utilidades puede estudiarse mediante un análisis de costo, volumen y utilidad. El análisis de costo, volumen y utilidad es un examen sistemático de la relación que existe entre los precios de venta, los volúmenes de producción y ventas, los costos, los gastos y las utilidades. El análisis de costo, volumen y utilidad proporciona a la administración información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede usar al fijar los precios de venta, al seleccionar la mezcla de productos que se debe vender, al elegir estrategias de comercialización, analizar los efectos de cambios en los costos sobre las utilidades. En el medio ambiente actual de los negocios, la administración debe tomar decisiones con gran rapidez y precisión.
Como resultado de ello, la importancia del análisis costo-volumen-utilidad ha aumentado en años recientemente. Primero, concepto de margen de contribución. Una relación entre el costo y volumen de utilidad es el margen de contribución, que es el exceso de los ingresos por ventas sobre los costos variables. El concepto de margen de contribución es especialmente útil en la planeación de los negocios porque proporciona importantes indicios con relación al potencial de rentabilidad de una empresa. Como ilustración, el estado de resultados de Lambert Inc., que muestra en la figura 3.4, que ha sido preparada con base en un formato de margen de contribución. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, llegué hasta la página 96, exactamente hasta el estado de resultados, la primera parte, ¿sí? Y entonces ahí nos dicen que las ventas fue de 1 millón, que el costo variable de producción, o sea, no el costo de producción absorbente, sino solo el variable, son 600,000. Esto nos da un margen de contribución, que es como se le llama la diferencia de estos dos, 400,000. A esto le restamos los costos fijos y entonces nos deja una utilidad de operación de 100,000. El margen de contribución de 400 sirve para cubrir los costos fijos de 300,000. Una vez que los fijos han quedado cubiertos, cualquier cantidad restante se añade en forma directa a la utilidad de operación, es decir, a la utilidad proveniente de las operaciones de la compañía. Considérese la gráfica que se presenta a la izquierda del bote, del tambor, que se presenta a la izquierda. Los costos fijos son un barril y el margen de contribución es el agua que llega al barril. Una vez que el barril se ha llenado, el sobreflujo representa la utilidad de operación. Sin embargo, hasta que se alcance el punto de sobreflujo, el margen de contribución contribuye a la cobertura de los costos fijos, el llenado del barril. Y vean cómo está el barril y entonces dice margen de contribución y entra hacia los costos fijos. Lo que salga después de esto es utilidad de operación. Vamos a entrar al siguiente punto, que es razón de margen de contribución, que eso ya es nuevo. El margen de contribución también puede expresarse como un porcentaje, la razón de margen de contribución, alguna vez denominada razón, utilidad, volumen. Indica el porcentaje de cada dólar de ventas disponible para cubrir los costos fijos y generar una utilidad proveniente de las operaciones. En el caso de Lambert Inc., tomando en cuenta el estado de resultados que está arriba, la razón del margen de contribución es del 40% y se calcula como se describe a continuación. La fórmula es, para poder saber la razón de margen de contribución, se consideran las ventas menos el costos variables. La diferencia de estos dos se divide entre las ventas y al aplicar los datos del estado de resultados de arriba nos dice las ventas fueron de 1 millón, los costos variables menos 600,000, ¿sí? Aquí la diferencia entre 1.600.000 son 400,000, dividido entre las ventas de 1 millón nos representa un 40% el margen de contribución, la razón del margen de contribución. La razón de margen de contribución mide el efecto de un incremento o de un decremento en el volumen de ventas sobre la utilidad de operación. Por ejemplo, supóngase que la administración de Lambert Inc. esté estudiando el efecto de incrementar en 80,000 los pedidos de ventas. Al multiplicar la razón de margen de contribución del 40% por el cambio en el volumen de ventas, que va a ser más 80,000 pesos, ¿sí?, se observa que la utilidad de operación aumenta en 32,000, que es el resultado de aplicar a 80,000 el 40%. De inmediato sabes en cuánto se te va a incrementar. Si se obtienen las órdenes adicionales, la validez de este análisis se ilustra por medio del siguiente estado de resultados. Entonces ahora se va a aplicar. Las ventas ya no van a ser 1 millón porque se está considerando aumentarlo en 80. Se convierte en 1.080.000. Los costos variables va a ser el 1.080.000 por el 60%, porque si el 40% es la razón del margen de contribución y las ventas es el 100%, quiere decir que por regla de 3 el costo variable representa el 60%. Entonces, a 1.080.000, que es el importe de las ventas, le aplicamos el 0.60, a nosotros nos va a costar
invertir para la producción 648,000. Antes eran 600,000 y ahorita por los 80,000 está aumentando 48,000. Resultado que lo mismo le aplicas al aumento de 80,000 unidades por el punto 60 y te va a dar la diferencia. El margen de contribución son 432, que son el 1,080,000, la base de las ventas, por el margen de contribución que le toca es el 40%, que ya lo habíamos sacado aquí anteriormente. Y entonces representan 432,000. Menos los costos fijos 100,000, la utilidad de operación es de 132,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran 100 más el aumento de 80,000 al 40%, son 32,000, son 100 más 32,000, 132,000. ¿Sí, señores? Los costos variables expresados como porcentaje de las ventas son igual al 100%, menos la razón del margen de contribución. Por lo tanto, en el estado de resultados anteriores, los costos variables son del 60, resultado de 100 menos 40, el 60, lo que les acaba de explicar, de las ventas, o de 648,000 por el resultado de 1,080,000 por el punto 60. El margen de contribución de 432,000 también se puede calcular de manera directa multiplicando las ventas por la razón del margen de contribución, que es 1,80 por un 40%, les da los 432,000. Al usarse la razón de margen de contribución en el análisis, se supone que los factores distintos del volumen sobre ventas, tal como el costo variable por unidad y el precio de ventas, permanecen constantes. Si tales factores cambian, su efecto deberá considerarse. Aquí nos dice, es pensar, aquí estamos teniendo 32,000 de utilidad mayor que en el anterior más arriba, ¿sí? Por el cambio que están pensando en aumentar 80,000 y nos dice, la razón de margen de contribución también es útil a establecer la política de un negocio. Por ejemplo, si la razón del margen de contribución de una empresa es alta y si la producción se encuentra en un nivel inferior del 100% de su capacidad, ay maestra, ¿qué es esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando decíamos que se producen, que no es lo mismo producir en un horno que le caben 200 pasteles y que nada más le metas 20 pasteles? Porque no estás usando el 100% de la capacidad, porque la capacidad del horno es de 200 pasteles y solo le estás metiendo 20 pasteles. Claro que los costos van a ser todavía mucho más altos, entonces aquí estás teniendo un margen de capacidad que no estás utilizando y es lo que dice, si el margen de contribución es alto y mi nivel de capacidad no estoy llegando, pues aquí puedo tener alternativas para poder aumentar mis ventas, dice, regresando, no sé, para que lo vuelvan a retomar. Dice, si la razón del margen de contribución de una empresa es alta y si la producción se encuentra en un nivel inferior al 100% de su capacidad, se puede esperar un fuerte incremento en la utilidad de operación como consecuencia de un incremento en las ventas. Una empresa que se encuentra en tal posición podría decidir dedicar un mayor esfuerzo a las promociones de venta debido al fuerte cambio en la utilidad de operación que resultará de los cambios en el volumen de ventas. Y porque tiene la capacidad, lo puede hacer, su margen es muy bueno. En contraste, una empresa que tenga una razón pequeña de margen de contribución probablemente estará más interesada en proporcionar una mayor atención a la reducción de costos antes de intentar promover más ventas. ¿Por qué? Porque es muy bajo su margen. Entonces, a mí como empresa lo que me interesaría más es ver si dentro de mis costos que yo estoy manejando hay algo que puedo manejar menor para poder entonces estar en mejores circunstancias para la empresa. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Nos vamos a margen de contribución unitario. El margen de contribución, el otro fue global de alguna manera entre lo que pensaste y sacaste porcentaje por medio de fórmula para poder tomar decisiones al respecto. Pero ahora se van a tomar en cuenta en base a un costo unitario. Y nos dice, el margen de contribución unitario también es útil para analizar el potencial de rentabilidad de proyectos.
El margen de contribución unitario es la resta del precio de venta menos el costo variable por unidad. Por ejemplo, si el precio de venta unitario del Amber Inn es de 20 pesos y el costo variable unitario es de 12 y el margen de contribución unitario es de 8, o sea, 20 menos 12 les da 8. La razón margen de contribución es muy útil cuando un incremento o decremento en el volumen de ventas se mide en dólares de ventas. El margen de contribución unitario es muy útil cuando el incremento o decremento en volumen de ventas se mide en unidades de ventas, cantidades. Como ilustración, supóngase que el ARMED vendería 50,000 unidades. Su utilidad de operación es de 100,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 50,000 unidades por 12, les dan los 100,000. ¿Sí? Como se muestra en el siguiente estado de resultados por margen de contribución. Vean, las ventas. Las unidades para vender dijo que fueron 50,000 y el costo unitario que nos habían informado era de 20, es 1,000,000. Los costos variables son de 50,000 unidades por 12 son 600,000 y el margen de contribuciones de 50,000 unidades por 8 son 400,000 pesos. La misma diferencia que es 1,000,000 menos 600,000. Le quitamos los costos fijos que aquí dejaron los mismos que la vez pasada. Si ustedes ven son 300 y llegan a una utilidad de operación. Es exactamente el mismo estado de resultados por el que partimos, solo que aquí ya le están poniendo valores de unidades y de costos unitarios para poder tomar decisiones más firmes o con mayor utilidad. Si dice, si las ventas de Amber Inn pudieran incrementarse en 15,000 unidades, o sea, de 50 más 15 van a ser las ventas de 65,000 unidades. Su utilidad de operación aumentaría en 120, que es el resultado de aplicar a las 15,000 unidades que estás considerando incrementar las ventas por el costo unitario que ya supimos que era de 8 pesos, como se muestra a continuación. Y se saca de nuevo el estado de resultados. Y entonces nos dice, las ventas son 65,000 unidades porque tenemos el incremento de 50 más 15 que estamos planeando hacer más. Son 65,000 por 20, 1,300,000. Los costos variables son las mismas unidades, pero por el costo unitario variable de 12 son 780,000. La diferencia solo por números son 520, pero para ver que es correcta, son las mismas unidades por tu costo unitario de margen de contribución, que es de 8, son 520, menos 300 son 220. Nótese, el análisis de margen de contribución unitario puede proporcionar información de gran utilidad para los administradores. La ilustración anterior indica, por ejemplo, que el Lambert podría gastar hasta 120,000 en publicidad especial o en otras promociones de productos para incrementar las ventas en 15,000 unidades. Porque de 100,000 que teníamos a 15,000 unidades más que aumentaríamos, esto nos daría una utilidad de operación de 220,000 pesos, ¿sí? Nótese la diferencia. Para la clase de mañana van a hacer algunos ejercicios, no los que traen ahí, se los voy a dictar yo. Ustedes trabajarán, levantarán la mano y nos explicarán qué hicieron y lo que les estoy solicitando. No tenemos pizarrón, pero vamos a manejarlo de alguna manera de esa forma. Si ustedes tienen el que lo levante la mano, lo hace por medio de en su cuaderno y y lo muestra cuando ustedes lo quieren pasar y lo empiezan a explicar y esto va a formar como nuestro pizarrón. Esperemos que nos ayude un poco. Vamos al siguiente tema, que es el objetivo 3. El objetivo 3 es determinar el punto de equilibrio y el volumen necesario para alcanzar una utilidad deseada fijada como meta, usando el margen de contribución unitario. Aquí nos dice, enfoque matemático para el análisis de costo, volumen, utilidad. Los contadores, o sea, nosotros, usan varios, más que nada los administradores, los contadores usan varios enfoques para expresar la relación del costo de las ventas, volumen, y la utilidad de operación, y la utilidad de operación. En la práctica se usa con frecuencia el enfoque matemático. El enfoque matemático para el análisis costo, volumen y utilidad
Usa ecuaciones primero, con el objeto de determinar las unidades de ventas necesarias para lograr el punto de equilibrio en las operaciones. O dos, con el fin de determinar las unidades de ventas necesarias para lograr una utilidad deseada. A continuación, describiremos e ilustraremos estas operaciones y la forma en que la administración las usa en la planeación de utilidades. Y nos dice, cuando los ingresos, vean su dibujito este que está de este lado, dice, cuando los ingresos son iguales al costo, es el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando cruzan las ventas con los gastos en el punto en el que se unen, eso es el número de unidades o las ventas que necesitamos tener para poder cubrir todo lo que hemos gastado? Lo que es antes de ese punto son pérdidas. Lo que es después de ese punto de equilibrio son utilidades. Ok, nos dice punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de operaciones en el cual los ingresos y los costos devengados de un negocio son exactamente iguales. En el punto de equilibrio, un negocio no tendrá ni utilidades ni pérdidas como resultado de sus operaciones. El punto de equilibrio es útil para la planeación de los negocios, especialmente cuando las operaciones se amplían o se contraen. Para ilustrar el cálculo del punto de equilibrio, supóngase que los costos fijos de Barker Corporación se han estimado en la cantidad de 90,000 pesos. El precio de venta unitario, el costo variable unitario y el margen de contribución unitario de Barker Corporation son como se describen a continuación. El precio unitario de venta es de 25, el variable unitario es de 15 y el margen de contribución unitario es la diferencia, 25 menos 15 son 10. El punto de equilibrio lo tenemos, aquí nos dice que es 9,000 unidades. ¿Cómo lo determinó? Con la fórmula que aplicó abajo. Dice ventas para punto de equilibrio en unidades. A los costos fijos, que nos dijeron que son 90,000, lo dividen entre el margen de contribución unitario, que son 10. Y esto nos da como resultado 9,000 unidades. El estado de resultados que se presenta a continuación verifica si es correcto o no. Si son 9,000 unidades las que vamos a producir por 25, el importe son las ventas 225,000. Los costos variables, 9,000 unidades por el costo variable unitario de 15, son 135,000. La diferencia entre estos dos importes es el margen de contribución, que son 90,000 unidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Menos los costos fijos 90, no hay utilidad de operación. 9,000 unidades es el punto de equilibrio, ¿sí? Lo que pase más allá de 9,000 unidades nos va a ir dando una utilidad, pero mínimo necesitamos tener 9,000 unidades de ventas para poder al menos cubrir el importe completo de lo gastado. Perdone, me empezó a dar frío y tuve que parar esto para poder continuar. Ay, es que donde estoy es una parte baja de la casa y hay que es hora y empieza a hacer frío y andaba yo muy ligera. Ok, vamos a entrar, habíamos dicho que con 9,000 unidades estamos teniendo, con base a los precios que manejamos, apenas estaríamos cubriendo lo que gastamos, no tendríamos utilidades y estaríamos teniendo problemas. Vamos a entrar a cómo pega los cambios que se pueden hacer, que se deben hacer. Nos dice efecto de los cambios en los costos fijos. Aunque los costos fijos totales no cambian con los cambios en el nivel de actividades, pueden cambiar debido a otros factores. Por ejemplo, los cambios en la tasa de impuesto predial, impuesto sobre propiedad o en los salarios de los supervisores de las fábricas cambian los costos fijos. Los incrementos en los costos fijos aumentarán el punto de equilibrio. Del mismo modo, las disminuciones en los costos fijos harán que el punto de equilibrio disminuya. Es este dibujo que les pusieron aquí, ¿sí? Y es lógico. Si yo tengo 9,000 unidades
y mis costos fijos son 90,000, y si yo dice, si los costos fijos aumentaran, los incrementos en los costos fijos aumentarán el punto de equilibrio. Yo, en vez de gastar 90,000, voy a gastar un poco más. Con 90,000 las unidades serán 9,000, pero si yo voy a gastar 10,000, van a tener que ser más unidades para al menos poder sufragar el aumento que voy a tener en los costos fijos. Por eso dice, si aumentan los costos fijos, entonces el punto de equilibrio aumenta. Si disminuyen los costos fijos, el punto de equilibrio disminuye. Note, como ilustración, supóngase que Bishop Co. está evaluando la propuesta de incrementar el presupuesto de publicidad en 100,000 pesos. Los costos fijos antes de la publicidad adicional se han estimado en 600,000 y el margen de contribución unitario es de 20. El punto de equilibrio antes del gasto adicional es de 30,000 unidades y se calcula de la siguiente manera. Nos vamos a la página número 99. Ay, perdón, pero es que tengo aquí ya algo. Nos dice, ventas para un punto de equilibrio en unidades. Dijimos ya que era los costos fijos entre el margen de contribución unitario. Vamos a ponerle a esta fórmula los datos que nos acaban de dar. Los costos fijos nos dijeron que eran 600,000 y que la contribución unitaria es de 20 pesos. Entonces son 600,000 entre 20,000, son 30,000 unidades las que se necesita tener para igualar el punto de equilibrio. Si se gasta la cantidad adicional, los costos fijos aumentarán en 100,000 y el punto de equilibrio aumentará a 35,000 unidades, que son, si eran 600 y vamos a aumentar 100,000, va a ser el resultado de dividir 700,000, que son los fijos, entre el mismo margen de contribución, que es de 20, y entonces las unidades para un punto de equilibrio tendrán que ser de 35,000. El incremento de 100,000 en los costos fijos requiere de 5,000 unidades adicionales, que es el resultado por 20 pesos, para alcanzar el punto de equilibrio. En otras palabras, se requiere un incremento en ventas de 5,000 unidades para generar 100,000 adicionales de margen de contribución total para cubrir el incremento de los costos fijos. O sea, ¿qué tanto? Y aquí lo estamos viendo para un punto de equilibrio, pero vamos a entrar poco a poco en toma de decisiones con un poco más. Van a decir ustedes, ¿y para qué vamos a estar trabajando tanto nada más para un punto de equilibrio? Si lo que yo deseo son utilidades, sí, pero aquí nos van llevando poco a poco para que podamos ir viendo la situación. Vamos ahora al siguiente punto, que es efecto de los cambios en los costos unitarios variables. El otro fue lo que incrementamos o aumentos en costos fijos, ¿no? Se llamaba efecto de los cambios en los costos fijos. Y como ejemplo tuvimos un aumento, pero te dice, si aumentan los costos fijos, tendrás que aumentar tu punto de equilibrio de unidades y de valor para que lo puedas cubrir. Si disminuyen, también podrás disminuirlo. Ahora nos vamos al otro punto, que es efectos de los cambios, pero en los costos unitarios variables. Nos dice, y aquí nos dice el cuadro, el dibujo, también nos da aquí una situación. Dice, aunque los costos variables unitarios no se ven afectados por los cambios en el volumen de actividades, otros factores unitarios, ¿se acuerdan? El unitario siempre es el mismo. Sí afectan montos totales, ¿se acuerdan cuando vimos? Les dije yo, el variable, normalmente los costos variables aumentan o disminuyen según aumentes o disminuyes tu volumen de producción o de ventas. Pero cuando es unitario, siempre sigues gastando lo mismo. ¿Se acuerdan que ya lo vimos un poco anteriormente? Nos dice, retomando, aunque los costos variables unitarios no se ven afectados por los cambios en el volumen de actividades, otros factores sí pueden afectarlos. Por ejemplo, los cambios en el precio de los materiales directos y en los sueldos de los trabajadores de fábrica que proporcionan mano de obra directa cambiarán los costos unitarios variables. Los incrementos en los costos unitarios variables
aumentarán el punto de equilibrio. Del mismo modo, los decrementos en los costos unitarios variables disminuirán el punto de equilibrio. Por ejemplo, cuando los precios de los combustibles aumentan o disminuyen, existe un impacto directo sobre el punto de equilibrio expresado como carga de fletes para el ferrocarril Union Pacific. Como ilustración de lo anterior, supóngase que Park CO está evaluando la propuesta de pagar una comisión adicional de 2% sobre ventas a sus agentes como un incentivo para aumentar las ventas. Los costos fijos se han estimado en 840,000 y el precio de venta unitario, el costo variable unitario y el margen de contribución unitario antes de la comisión adicional del 2% son como se describen a continuación. El precio de venta unitario es de 250. El costo variable unitario es de 145,000. Esto nos da una diferencia de margen de contribución unitario de 105. El punto de equilibrio es aplicando estos costos unitarios en la fórmula y entonces nos dice los costos fijos son 840,000. Entre el margen de contribución unitario que es de 105 nos dan 8,000 unidades. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer de cambio para que no perdamos ni ganamos. Si esto lo manejan en estados resultados, se van a dar cuenta que estos cambios no te están aquí determinando las ventas para un punto de equilibrio. Entonces, si ustedes hacen estados resultados con base en esto, van a ver cómo no tenemos ni utilidad ni pérdida después de disminuir los costos fijos, porque seguimos hablando de los efectos que hacen cada uno de estos para efecto de poder saber cuál es el punto de equilibrio en unidades que necesitamos. Si se adopta, y entramos a lo que sigue, si se adopta la propuesta de la Comisión sobre Ventas, los costos variables aumentarían en 5 pesos, ¿sí? Por unidad, porque es 250 es el precio de venta y se les va a dar un 2%, resulta 250 por un 2%, resultan 5 pesos. Este incremento en los costos variables disminuirá el margen de contribución por unidad en 5 pesos, desde 105 hasta 100, ¿sí? Y por lo tanto, el punto de equilibrio aumenta a 8,400 unidades. De nuevo, los costos fijos son 840, igual que antes, solo que el margen de contribución aquí ya bajó en 100. ¿Por qué? Porque dice, si yo voy a aumentar los costos variables, de 145 se va a 150 porque está aumentando la venta por unidad es 250, por el 2% son 5 pesos. Si ese es un aumento al costo unitario variable, el unitario variable eran 145 más 5 son 150. Contra el precio unitario de venta de 250 son los 100, que aquí nos dice que por eso disminuye el margen de contribución. Y entonces nos dice que ahora van a ser, en vez de ser 8,000 unidades las que tengamos que realizar para no tener el punto de equilibrio, ahora se incrementa el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio original de 8,000 unidades, el nuevo margen de contribución unitario de 100 pesos proporcionará tan solo 800,000 para cubrir costos fijos de 840,000. De ese modo, se requieren 400 unidades de ventas adicionales a efecto de proporcionar el margen de contribución necesario para alcanzar el punto de equilibrio en la cantidad de 40,000 adicionales, que son 400 unidades por 100 pesos, ¿sí? Noten cómo las figuritas nos dice, cuando el costo variable unitario aumenta, entonces el punto de equilibrio aumenta. Si los costos de variable unitario bajan, entonces el punto de equilibrio baja. Igual que en el caso de los costos fijos, si aumenta, aumenta, si disminuye, disminuye. Hasta aquí vamos bien. Y bien otro efecto. Efecto de los cambios cuando los cambios son en el precio de venta unitario. Ya vimos los costos fijos, ya vimos los costos variables y ahora vamos a ver cómo pega el cambio en un precio de venta. Los incrementos en el precio de venta unitario harán disminuir el punto de equilibrio
mientras que los decrementos en el precio de venta unitario aumentarán el punto de equilibrio. Acuérdense, los otros dos, costo fijo y costo variable, lo que aumenta la decisión, aumenta el punto de equilibrio. Lo que disminuye la decisión, disminuye el punto de equilibrio. Pero aquí no, aquí es diferente y nos dice, precio de venta unitario aumenta, entonces el punto de equilibrio disminuye. Si precio de venta unitario baja, entonces el punto de equilibrio aumenta para poder sufragar los gastos. Dice, como ilustración, supóngase que Graham CO está evaluando la propuesta de incrementar el precio de venta unitario de su producto de 50 a 60 y se han recopilado los siguientes datos. Vean, el precio de venta unitario actual es de 50, el variable es de 30, el margen de contribución es de 20, los costos fijos son 600,000. El propuesto nos dice, el precio de venta unitario lo vamos a bajar a 60, lo vamos a aumentar a 60, el costo variable unitario sigue igual 30, el margen de contribución aumenta a 30 y son los 600, pero entonces nos dice, ok, con base en esta propuesta, ¿cuántas van a ser las unidades que tenemos que hacer? Ok, los costos fijos son 600,000 en cualquiera de los dos casos. En el primer caso, que es en el actual, el margen de contribución es 20, 600,000 sobre 20 son 30,000 unidades, ¿sí? Si el precio de venta aumenta en 10 por unidad, el punto de equilibrio disminuye a 20,000 unidades, se calcula como sigue. Los costos fijos siguen siendo los mismos, 600,000, pero ahora la decisión fue incrementar el precio de venta. En vez de 50 se va a 60. Y entonces eso nos deja un margen de contribución más alto, entre 30, y nos dice las unidades tienen que ser 20,000 unidades. Ya no producimos 30,000, ahora con 20,000. Si ustedes sacan estado de resultados de cada uno de estos, se van a dar cuenta cómo quedan en cero, porque lo que estamos determinando son las unidades de punto de equilibrio, en donde lo que yo tengo de ventas contra lo que yo gasto, no hay ni utilidad ni pérdida, es donde yo recupero al menos lo que estoy gastando. Ese es el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Entramos a la otra parte, que es resumen de los efectos de los cambios en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio unidades se desplaza en la misma dirección que los cambios en el costo variable por unidad y los costos fijos. En contraste, el punto de equilibrio unidades se desplaza en dirección opuesta a los cambios en el precio de venta por unidad. A continuación se presenta un resumen del impacto de estos cambios y entonces nos dice que es esta tabla, ¿de acuerdo? Nos dice, cuando el tipo de cambio es costos fijos, la dirección del cambio se incrementa, el efecto del cambio en el punto de equilibrio se incrementa. Si decrementan los costos fijos, decrementan. Cuando vemos el variable por unidad, la diferencia en el cambio, si lo incrementamos, incrementa el punto de equilibrio. Si lo decrementamos, decrementa el punto de equilibrio. Pero en el caso de precio de venta unitario, si incrementamos el cambio, el punto de equilibrio decrementa. Pero si decrementamos el cambio, entonces el punto de equilibrio incrementa. O sea, a la inversa, en vez de ser 50 el precio de venta actual, lo vamos a decrementar a 40, entonces va a ser mayor el punto de equilibrio, ¿sí? Ok, señores, estamos en la página 100. Vamos a la página 101. Ok, vámonos hasta la página 101, que es utilidad deseada. O sea, aquí vamos, maestro, ¿para qué tanto un punto de equilibrio? Pues porque ahorita vamos a ver qué tanto después del punto de equilibrio, hasta dónde queremos llegar. Cualquier cosa después del punto de equilibrio es utilidad, pero hasta dónde quiero llegar. Yo les comentaba siempre, siempre que toco estos temas, que pueden ustedes decir, si ando en 5,000 unidades y con 5,000 unidades estoy cubriendo todos mis gastos, ya todo lo que pase de aquí, pues puede ser ganancia, es ganancia, qué padre. Bueno, y me voy a ver muy optimista, en vez de 5,000 unidades, pues quiero hacer 10,000. Pero ¿tienes la capacidad para hacer 10,000?
La capacidad de producción no es nada más en el espacio. Si hablamos de los pasteles del horno, que son 200 pasteles le caben, y ustedes normalmente andan vendiendo 20 pasteles, normalmente le meten 20, pues está quedando una capacidad ociosa de 180 pasteles que pudieran meter. Pero ¿qué tanto es lo que ustedes pueden meter más? Porque la capacidad del horno como espacio te lo permite, pero no es nomás el espacio, es qué tanto puede haber un mercado para irme yo a pensar en 10,000 unidades en vez de 5. Pero además, ¿qué tanto gasto tengo que hacer si le meto el doble, no? A lo mejor ya mi capacidad del horno ya no es suficiente para llegar a las 10,000 y tengo que comprar más hornos o tengo que meter más tiempo de la gente trabajando. En vez de un horario, meto 3, 4 horarios. ¿Me explico? Esto va a incrementar lo que tú gastes. ¿Hasta dónde yo puedo soñar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Aquí la utilidad deseada es en base a lo que mis realidades y lo que un mercado y todo me está permitiendo. Yo puedo ser, en mi casa, yo por ejemplo, a mí cuando me dicen, fíjese que no, la muchacha me decía hace un buen rato, la anterior, porque ya tengo una nueva, me decía, fíjese que un primo tiene problemas y se quiere venir y se viene con su esposa y 2 niñas y nomás por un corto tiempo mientras empieza a trabajar o se puede, no sé qué problema tenía, que se quería venir. Y ella, la mayoría de la gente piensa que donde caben 4, pues caben 10, ¿no? Entonces le dije, por espacio caben, pero piénsale en lo demás. Tú estás pagando de luz X cantidad, estás pagando de agua X cantidad, estás pagando de gas para bañarte X cantidad. La comida tú pagas X cantidad. Te va a tocar hacer para todos. ¿Tienes esa capacidad para la gente que vas a admitir en tu casa? Porque te pueden decir, no hay problema. Pero tú cuando te sientes a comer, no te puedes sentar a comer y decir, pues ustedes no tienen. Entonces, si tú puedes hacer esos gastos, adelante. Si no puedes hacer esos gastos, piénsalo. Y de veras, porque esto se incrementa. El número de personas que tú admites en tu casa se incrementa. Yo tuve aquí mucho tiempo a familiares aquí viviendo, no me pesa, en lo más mínimo me sentí muy bien, muy contenta. Pero todo esto fueron gastos que tenías de más. Y muy linda, porque hubo un tiempo que estuvo aquí mi hermano y mi sobrina, y bueno, mi sobrina, un amor, mi hermano, lo amo, pero vamos, yo creo que cuando estás en un lugar uno tiene que pensar en que yo estoy generando esto, a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Mi sobrina fue la linda, fue la que me dijo, tía, nosotros gastamos mucho en teléfono, en ese tiempo te cobraban mucho, dame el recibo, yo te lo pago, yo pago todo esto adicional. Ella lo hacía, no era nada gravoso en el aspecto, ni a mí me resultaba gravoso, porque en ese tiempo mis ingresos eran mucho mejores y lo hacía de muy buena voluntad. Pero sí te afecta. Y entonces aquí la utilidad deseada, bueno, pues yo quisiera las millonadas, pero ¿puedes o no puedes? Entramos a utilidad deseada, breviario cultural para que se pueda entender un poco más. Y hasta aquí le vamos a dejar. Utilidad deseada es el punto de equilibrio. Las ventas y los costos son exactamente iguales. Sin embargo, el punto de equilibrio no es la meta de la mayoría de los negocios. En lugar de ello, los administradores tratan de maximizar las utilidades. Al modificar la ecuación del punto de equilibrio, se puede estimar el volumen de ventas requerido para ganar cierta cantidad de utilidad deseada o fijada como meta. Para este propósito, la utilidad deseada se añade a la ecuación del punto de equilibrio, como se muestra a continuación. Venta en unidades es igual al resultado de manejar costos fijos menos la utilidad deseada entre el margen de contribución unitario. Y nos dice, como ilustración para aplicarla, supóngase que los costos fijos se han estimado en 200,000
y que la utilidad deseada la queremos de 100,000. El precio de venta unitario, el costo variable por unidad y el margen viene a continuación. Ok, recuerden. Los costos fijos son 200,000 y lo que yo deseo de utilidad son 100,000. Pero los unitarios son los siguientes. Precio de venta unitario 75. Costo variable unitario 45. Margen de contribución unitario 30. El volumen de ventas necesario, aplicamos la fórmula y nos dice los costos fijos 200,000 más la utilidad deseada 100,000. Ese resultado son 300,000. Lo divides entre el margen de contribución de 30 y entonces te dice que necesitas tener unas ventas de 10,000 unidades. Y entonces sacamos el estado de resultados y dice 10,000 unidades, que son las que me dicen que tengo que producir y vender, por el unitario de 75 me da 750,000. Los costos variables, que son 10,000 unidades que habíamos determinado, por 45, que es el unitario, son 450,000. La diferencia en esto son 300,000, que es el resultado de 10,000 unidades por el unitario de margen de contribución de 30, son 300,000. Menos 200,000, me queda la utilidad deseada de 100,000. ¿Sí, señores? Así llegamos a una utilidad deseada. Hasta aquí lo voy a dejar para que ustedes le puedan echar un ojo. Y mañana empezamos con algunos ejercicios que yo voy a dictar aquí los datos y que ustedes van a hacerlos, sobre todo de los primeros. Y veremos si llegamos a punto de equilibrio y demás. Por favor, estudien un poquito, echen un ojo a esto. No puedo yo mandarles desde antes lo he intentado, pero me resulta un poco difícil. Yo doy clase con ustedes el martes, hago 80,000 cosas el martes, no tienen ni idea, es mi día más saturado, todos, pero ese es el más saturado. El miércoles intento también, pero resulta que no, es menos saturado que el martes, pero aún así no alcanzo. Y yo intenté hacerlo ayer, les juro que no. Me dieron 9 de la noche y no pude. Así que lo estoy haciendo ahorita, estoy intentando hacerlo un poco más temprano en miras de que ustedes pudieran verlo, pero bueno, me resulta difícil para que ustedes, pero yo sí quiero que lo tengan antes de que tengamos la clase del viernes. Pues muchas gracias, que pasen ustedes buena noche y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden que estoy informando las asistencias y lo que me están pidiendo. Datos que con toda seguridad le están pidiendo al coordinador a nivel dirección o a nivel no sé en base a qué, pero desde el momento que lo pide es porque se lo están pidiendo a él. Así que, y le puso tiene dentro de todo lo que nos pidieron, lo que más nos pidieron con detalle son la asistencia. Así que por favor, no lo echen en saco roto, no vayan a tener problemas. Nos vemos hasta mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias.